Bienvenidos a todos los aficionados de las películas y las series. ¿Nunca os habéis preguntado por qué, aunque nos olamos el momento exacto en que una película nos va a dar un susto, no podamos evitar dar un salto en la butaca? Soy Jordi Maquiavelo y hoy os explicaré por qué las pelis de miedo nos dan miedo en El Análisis. Cuando vemos una película de terror, lo que más solemos temer son los jumpscares, esos momentos climáticos en los que, a través de un fuerte sonido y una imagen perturbadora, nos asustamos y un escalofrío recorre todo nuestro cuerpo, a la vez que nuestro corazón empieza a acelerarse. Pero realmente, más allá del susto, las películas de terror más perturbadoras son las que suelen dejar huella en nosotros, las que consiguen meterse al fondo de nuestro subconsciente y jamás salir. El aclamado director de cine Alfred Hitchcock, maestro del suspense y del terror, decía que no hay nada más aterrador que una puerta cerrada. ¿Y por qué dijo esto? Para Hitchcock, el verdadero miedo es el que se manifiesta en el misterio. Una puerta cerrada es el mejor ejemplo, pues nunca sabremos qué hay al otro lado, y eso puede ponernos a imaginar lo más macabro que podamos ver. Una puerta cerrada es lo que más terror puede infundirnos, porque aterra a cada persona de forma diferente e individual. Es por ello que a mí me suelen gustar las películas que no tiran por el típico jumpscare. La fórmula de crear tensión y reventarla con una imagen y sonido intenso ya está muy manida, y lo único que crea en nosotros es un susto efectivo, pero que nos quita toda la tensión de encima, es hasta liberador. Por ello, hoy os explicaré cómo las películas de terror pueden generar miedo con otras fórmulas, a través de 4 películas de la productora Blumhouse, que tenéis disponibles en Prime por si queréis echarles un vistazo. Lo primero y más básico en una película de terror es crear tensión. La tensión que puede sentir un espectador cuando visualiza una escena suele ser empleada para un momento climático, que suele ser un susto. Pero, ¿qué pasa cuando no hay susto? ¿Qué pasa cuando se ha creado tensión y no ha habido un momento climático? Pues lo que ocurre es que la escena habrá acabado y seguiremos teniendo la tensión dentro de nosotros. Esto es lo que se conoce como suspense, lo que aumenta nuestra intriga y ganas de ver la película, y automáticamente nos hace sentir incómodos o con miedo, y nos pone en alerta en todo momento. Un gran ejemplo de esta técnica se da en el plano inicial de Nocturna, una película que trata las crisis por ambición y envidia canalizadas a través de demonios y maldiciones. La cinta abre con un plano en movimiento de un pasillo por el cual nos transportamos a través de un traveling, que se interna en una sala en la que una mujer está tocando un violín. La tensión aquí la crea el momento. El plano se queda estático durante un buen momento, generando una tensión que parece precederá un susto, pero lo cierto es que lo que acabará sucediendo será esto. La película nos ha creado una expectativa, pero la realidad es que no ha ocurrido un susto, sino algo mucho más perturbador y verosímil. Otro elemento que puede llegar a generar tensión para otros espectadores es el uso del middle ground para construir el suspense. En un plano hay diferentes términos, dependiendo de la profundidad de campo y de la distancia a la que se encuentren elementos de la composición. Por ejemplo, en este plano, el foreground, que sería traducido como primer plano, sería la mujer tocando el violín. El middle ground, que sería el término medio, sería el reloj que tiene detrás y el reflejo en la ventana. Y el background, el fondo, sería el cielo y el balcón. Aquí se emplea de maravilla el término medio del campo de visión para generar profundidad y sobre todo una expectativa. ¿Cuántas veces nos habremos comido un susto en un espejo o un reflejo, verdad? Pero es incluso más interesante cómo se enfoca este reflejo cuando se enfoca el reloj, desenfocando el primer plano. Estos recursos se emplean para generar tensión, y el hecho de que el plano dure más de 14 segundos estático nos pone alerta y expectantes de un susto que parece que viene, pero no. Y acaba resultando en que se nos queda un mal cuerpo de narices por lo que acabamos viendo. Y sí, así acaba la introducción. No hay Perdón, tenía que asustaros. Sí, el título de la película funciona a modo de jumpscare a su manera, y es lo que acaba reventando la tensión de la primera escena. Nocturno es un peliculón, os la recomiendo encarecidamente, sobre todo por su plano final. Ya me comentaréis qué pensáis de ese plano. Continuando con los recursos visuales para generar miedo y tensión, tenemos The Lie, una película que no es propiamente de terror, pero sí de suspense. El argumento no os lo quiero estropear, pero en pocas palabras, es una película con ambiente policíaco, un drama familiar tremendo y una serie de enredos que acaban siendo perturbadores. Para empezar, hay algo que es muy importante en una película de terror, y es la fotografía. Si quieres transmitir cómo se sienten los personajes o el mundo interno en el que viven, puedes mostrarlo a través del color. The Lie es una película fría, en la que predominan tonos azules y grises, para ilustrar las emociones y sentimientos de los personajes, que se ven sumidos en un agujero del que parece que nunca van a salir, y en el que se van hundiendo a medida que avanza.
El color nos transmite las emociones y preocupaciones de estos personajes y cargan una ambientación triste y lúgubre. Además de que esto acaba generando una atmósfera en la que nos vemos sumidos, la película emplea recursos visuales y sonoros que contribuyen a la tensión. Por ejemplo, en esta escena, como en la película anterior, se genera tensión a través del background y sobre todo de la música que la acompaña. Es algo que emplean muchas películas de estas características y son estas líneas sonoras creadas solo por una nota que acaban rompiendo y pasando a otra secuencia. ¡Kayla! 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 Estos sonidos son los que empiezan a intensificarse y que nos llevan a desear que se acabe de una vez porque parece que van a destrozar nuestros tímpanos. The Lie es una película que bebe de estos recursos y que te mantiene en tensión todo el film, sin elementos paranormales o ficcionales, sino a través de lo más terrorífico y real, que es la crueldad inherente al ser humano. Tiene uno de los giros de guión más impactantes que me haya comido en los últimos años, os la recomiendo un montón. Hemos hablado de fotografía, recursos de dirección, hablemos un poco de montaje. Evil Eye es una película que trata sobre el destino, la misoginia, el abuso y el control a través de elementos mágicos y conjuros culturalmente interesantes. En esta película se recurre constantemente a los recuerdos y al pasado a través de flashbacks, en el sentido más literal de la palabra. La palabra flashback está formada por otras dos palabras, flash y back. Back obviamente significa atrás, y flash viene originalmente del dispositivo que va acoplado a una cámara para emitir una luz instantánea y muy intensa al momento de sacar una foto. Si nos ceñimos al significado más literal, un flashback es una imagen de algo pasado muy breve e intensa. Hay varios tipos y formas de montaje, pero el que se adecua más a este significado es el montaje incisivo. El montaje incisivo se basa en la integración e incisión de ráfagas en secuencias, generando imágenes muy breves pero que causan un efecto concreto en el espectador. Obviamente depende de su intencionalidad y uso. En el caso de Evil Eye, el montaje incisivo se emplea en muchas ocasiones para revelar sucesos pasados o futuros de la trama y en ciertos momentos de forma muy brusca, generando una tensión tremenda en las escenas asociadas al personaje de la madre de la protagonista, manteniéndonos en tensión en el momento que hay una escena de este personaje. De hecho, hay muchas ocasiones en las que la película parece prepararnos para estos flashbacks o flash forwards para luego no suceder, construyendo la tensión y luego no sublimándola, dejándonos con el cuerpo alerta para el susto. Esta sensación es horrible al experimentar una película y es lo que ayuda a crear una línea de tensión constante a lo largo de una cinta. Para finalizar, vamos a hablar de Black Box, una película en la que se examina el mundo de los recuerdos desde una lente terrorífica y muy interesante. Black Box está protagonizada por Nolan, no el director, sino un hombre que tuvo un accidente y ha perdido gran parte de su memoria, y para tratar de solucionar sus problemas acude a una médica que le ofrece un tratamiento experimental. Durante este tratamiento, Nolan puede acceder a recuerdos que le son familiares, pero que a su vez no logra recordar con exactitud. La clave en estas escenas para generar tensión y causarnos miedo es el diseño de sonido y la dirección de los escenarios en los que se encuentra. Primordialmente, el diseño de sonido es fantástico y en todas las escenas a Nolan se le aparecerá una especie de figura que no para de contorsionarse y avanzar hacia él de forma muy creepy. La forma en la que se mueve esta especie de antagonista de sus recuerdos es también parte del rechazo y miedo que sentimos, pero lo primordial es el diseño de sonido y cómo representa esos sonidos de huesos crujiéndose y quebrándose según avanza. I run my mind, it doesn't run me. I run my mind. It doesn't run me. I run my mind, it doesn't run me. I run my mind, it doesn't run me. Además, la forma en la que se representan estos recuerdos rotos también es maravillosa, pues las caras deformadas y borrosas junto con el filtro de imagen también ligeramente borrosos de estas escenas aportan a la inmersión en la película y a ver todo desde la lente del protagonista, lo cual siempre es positivo, sobre todo si es en una película de terror, ayuda a la inmersión. En general es un peliculón, Black Box, y cómo juega con estos recursos para representar el dolor, la soledad y un montón de temas más a través de la tensión y el terror es absolutamente magistral. Y hasta aquí hemos llegado, estos son los recursos que emplean las películas de terror para asustarte y mantenerte en tensión. Intenta fijarte en estos detalles la próxima vez que veas una película de este estilo. Si te ha gustado el vídeo no te olvides de darle a like, suscribirte y compartirlo. Y hasta aquí el análisis. Id en paz.